Estamos de vuelta en el aire. Alfonso, ¿por qué no me comentás la anécdota que mencionabas en la pausa sobre Head to Head, el libro de Turov? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que lo vi personalmente un par de veces a Turov y lo que él venía escribiendo hasta entonces me parecía bastante interesante. Ahora, lo que estamos comentando en la pausa era el libro que él publicó, creo que fue hace 4 o 5 años más o menos, donde en rigor, de verdad hay que decirlo, por entonces todos los economistas estaban maravillados con el modelo japonés. O sea, no era solamente Turov, sino muchos del gremio escribiendo sobre cómo los japoneses habían encontrado la fórmula para ser eficientes, para tener un capitalismo humanitario que funcionara, digamos, ¿no? Basado en cuestiones culturales, lo que fuera. Ahora resulta que Turov descubrió, junto con muchos otros economistas, que eso era un modelo que funcionó temporariamente por el arte de la casualidad, pero que obviamente no conducía a lo que ellos creían. Y ahora encontramos que Turov está muy negativo con Japón y con todo el resto de Asia. Las declaraciones de hoy en los diarios eran realmente llamativas, en el sentido de que más vale guardar el dinero bajo el colchón que ponerlo en Japón. No puede... Como que Japón en 2 horas podía llegar a desaparecer. Sí, en 2 horas podía llegar a desaparecer financieramente. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Están así? Yo creo que dura más de 2 horas. Yo creo que hay una volatilidad enorme en los mercados y en las opiniones. Y la volatilidad de las opiniones viene de la volatilidad de los mercados, pero la opinión viene después, digamos. Yo creo que Japón está en una situación complicada, un problema que viene de arrastre de hace bastante tiempo, que lo que se le tiene que pedir a Japón no es crecimiento, porque no está en condiciones de darlo en el corto plazo, pero lo que puede aportar a la región, a los mercados emergentes, es estabilidad. Y un yen estable, me parece que lo que provee es estabilidad en la región. Vos preguntabas por China, claro, preguntabas por Hong Kong. Un yen estable va a permitir pensar en China estable, en el mercado cambiario, lo mismo en Hong Kong. Y creo que facilita una solución en Rusia. Yo creo que la situación en Rusia realmente, acá uno va viendo distintos países, la situación en Rusia no se dice, pero digamos, basta hacer 2 o 3 números para darse cuenta que está al borde, digamos. Yeltsin dijo una imprudencia el otro día, ¿no? Uno ve imprudencias que antes no veía, las ve en Rubin, las ve en Yeltsin. Yeltsin salió a decir que el rublo está estable por ahora, sí, y que, bueno, estaban al borde, digamos. Nunca había un gobernante decir una cosa por el estilo. No sé si lo dijo, pero si uno hace los números, nos hemos quedado con uno lee en los diarios, y opiniones, donde se cita la cifra de reservas de 14.000 millones, que fue una cifra que dijo Kiriyenko hace un mes, cuando empezó la corrida. Luego nunca más habló de reservas. Y todo el mundo repite los 14.000 como si hubiéramos tenido una formidable corrida y nadie hubiera ido a pedir $1 de esos 14.000. O sea, por ahí hay 1.400. Yo creo que hay una situación de fuerte acumulación de deuda impaga, digamos, contra proveedores y contra los propios trabajadores. Hay un default interno, si vos crees, no se están pagando los salarios. Se ha hecho colocaciones de deuda internacional que han prometido reunir 4.000 millones de dólares. No se han podido renovar enteramente los vencimientos. Los vencimientos semanales están en el orden de los 1.300, 1.500 millones de dólares. Y esta corrida ya tiene una cantidad de semanas que muestran que esta es una situación crítica. Se está ajustando porque el déficit fiscal, que es muy grande, en el fondo no se está monetizando, se está gastando igual y se están acumulando los saldos sin pago. Pero ya son salarios los que están sin pagar. Es una situación bastante difícil. Recuerda a la Argentina del 90, en cierto sentido, ¿no? Los 670 millones que el Fondo Monetario tiene trabado, un desembolso desde hace bastante tiempo, no se terminan de desembolsar. O sea que también hay una señal por parte del Fondo. A veces le piden al Fondo por qué no avisó y todo lo demás, pero el Fondo no está abriendo la boca, pero las señales que hace al no desembolsar son también señales que contribuyen, digamos, a entender cuál es la situación. Así que yo creo que ahí es una situación bastante crítica. ¿Vos ibas a hacer un comentario? Sí, me olvidé ya, porque habla tanto José que es imposible seguirlo. No, iba a decir sobre las reservas. Sí. En rigor, de verdad, una de las cosas que el fondo le pidió al Banco Central ruso y que el Banco Central ruso está haciendo es publicándolas semanalmente en Internet. Y el último dato es de junio y es 14.500 millones. La publicó, ahora las muestra porque hay muchas cifras de reservas. Ojo, fíjate que las cifras de reservas de Corea, Indonesia, Malasia, Tailandia, están muy altas. Claro, pero son reservas vendidas en los mercados a futuro. Sí, en el caso de Rusia eso no es así. Lo que tiene Rusia ha hecho ventas, por ejemplo, hay un commodity, Rusia es el principal exportador, que es el paladio.
A pesar Recién de me entero de su existencia. sí, se usan los catalizadores. Los que tengan auto y tienen la recomendación de usar solo la nafta sin plomo es porque tienen en el auto un catalizador. De y paladio. ese catalizador utiliza mucho paladio. Rusia es el principal exportador de paladio. A pesar ¿No me de vas a todo- decir que esto lo salvaría? No, lo que te digo es lo siguiente. A pesar del bear market que hace tiempo que tenemos en commodities, la caída en los precios de todos los commodities, desde la crisis de Asia y de antes, el paladio este año era el único commodity que uno veía yendo en distinta dirección, subiendo. E hizo récords en mayo. Hasta que vino la crisis sobre Rusia. Y ahí el paladio se cayó 40%. Claro, ¿Por qué? Porque entiendo. Rusia, que todo el año no había vendido, se vio forzado a vender paladio. Entonces la debilidad del paladio, el petróleo. Lo que vos sugerís con esto es Lo que que no yo deben tener sugiero muchas es que reservas. se están liquidando también tenencias físicas de O sea, venden paladio lo que tienen. y otros sí. No, y oro también, digamos. Oro, Yo tengo vienen de metal, liberar el mercado de oro. oro, petróleo, digamos, paladio. Lo que pueden Además, venden. Por eso digo, creo que esa es una situación realmente crítica, parecida a la de México, si uno quiere ver, hay ciertos números, hay cierta percepción, pero en el fondo una situación bastante delicada, ¿no? Ahora, ¿Rusia puede despertar una crisis del tamaño de la que podría despertar la continuación de la crisis en Japón o una crisis en China? ¿O no? Rusia es mucho más chico que Japón. Yo creo que Japón es una naturaleza distinta de todos los otros países que estamos hablando. Mucha gente le tiene gran temor a China. Creo que la primera connotación sería terrible, pero yo creo que Japón es una categoría distinta, es el principal acreedor. El problema de los bancos en Japón los bancos japoneses son los principales acreedores en Asia. Entonces, cuando no tienen capital y están liquidando activos, también están recortando el crédito en una gran cantidad de países en Asia. Están complicando, introduciendo enorme inestabilidad. Cuando Corea estuvo al borde del colapso, los primeros bancos que se querían levantar y llevarse la plata fueron precisamente los bancos japoneses. ¿No? Entonces, atacar el problema de los bancos, es verdad. Entre no va a perderla en poner Corea y perderla en movimiento. Japón. Prefieren perderla. El problema con los bancos japoneses es que sus dueños son compañías japonesas y ellos van a hacer los préstamos dados a esas compañías japonesas, aunque Ahora ahí a te pesar de que pregunto. estén non-performing, van a ser los últimos en cancelarse. Van a preferir vender títulos del tesoro A mostrar las pérdidas. y acortarle el financiamiento a alguien que tiene sentado, por ejemplo, un director en el board. Vos ibas a Sí, hacer Sí, un tengo comentario. dos cuestiones sobre este tema. Que una es si la respuesta adecuada a este mundo tan globalizado y con mareas de capital espectaculares que te entran y te salen, la respuesta adecuada es que la Reserva Federal o el Fondo Monetario Internacional anden como bomberos por el mundo poniendo las espaldas Sin para agua. que los acreedores no pierdan. Sin digamos, agua. para que El prestamistas fondo, los no pierdan. fondos que tiene el fondo. Me son parece a mí mínimos. que hay una suerte de divorcio entre un mundo tan globalizado, con mareas de capitales tan violentas y lo que le pedís de riesgo que corran a los prestamistas, digamos. O sea, yo creo que hay un argumento acá de moral hazard. Un segundo, porque los prestamistas no lo hacen de bondadosos que son, sino que prestan a estos países para ganar dinero el moral ejemplo de hazard, Rusia. el ¿Cómo moral puede ser que en hazard- esta situación puedan colocar un bono? el moral al hazard 12% claro, por año. Yo lo que digo es, Walter, Alfonso y José, Sí. el moral hazard que puede haber acá es, en este mundo globalizado, con tantas mareas de capitales que te entran y te salen y quiebran un país, si el que está prestando sabe que siempre alguien lo va a salvar, llámese fondo, Reserva Federal, Claro. nunca haber incentivo a prestar bien, digamos. A estos niveles, el que presta, yo no sé si es tonto o tiene alguna característica distinta. Y esto- pero cuidado, hacia adelante, digo. Pero esto se solucionaría entonces como con un default de un país que no pague. No digo que se solucione con default. Creo que hacia adelante el sistema financiero internacional debería ir pensando en alguna alternativa a esta, donde hay un bombero permanentemente salvando a quienes caen, que es, por ejemplo, que haya mucha más dureza para poder prestar. Si no, vas a terminar en la banca musulmana o en el narrow banking, digamos, donde los bancos, para poder prestar, tienen que emitir acciones. Esto de intermediar fondos no existe más. Ese es el extremo a esto. En el medio creo que hay toda una suerte de alternativas que yo creo que el mundo debería empezar a explorarla. La segunda cuestión que tenía es, el mundo es una caja cuadrada, puede tener más liquidez si le llueve de Marte, por ejemplo, pero en principio es difícil que el mundo como un todo tenga todo mucho más liquidez, salvo que el tema de los derivativos puede ir creándola. Si Estados Unidos le pide tanto a Japón que gaste y baje el superávit en cuenta corriente, o sea, el financiamiento que provee Japón a todo el mundo, ¿somos consistentes con lo que puede ocurrir si Japón entra también en déficits en cuenta corriente y deja de proveer de liquidez al resto del mundo? Claro, Tendríamos ¿qué otro pasaría con problema las que tasas? sería las tasas volarían. Yo creo que ahí hay un punto claro. Ese es el Estados tema. Unidos quiere tener una fiesta, está en pleno empleo, no puede proveer todos los bienes que hay en la fiesta y sin embargo no quiere tener
déficit de balanza comercial, o le duele. En realidad la solución de este problema, si le damos tiempo, es que Japón, o Asia más bien, que se ha visto forzada a cambiar la cuenta corriente, de gastar por encima de sus medios, ahora no solo bajar el gasto, sino más bien empezar a cancelar la deuda que tomó. Asia tiene que ir a una situación de superávits de la balanza comercial fuerte. Y esos superávits los tiene que absorber una parte de Japón, pero Japón está en recesión, o sea que no es una fuente adicional de demanda, eso tiene que ir a Europa y Estados Unidos. Europa es más o menos cerrado, eso tiene que ir a Estados Unidos. Más o menos cerrado. Cuando uno mira los números me sorprende los volúmenes que están yendo a Europa. O sea, Europa está absorbiendo bastante. Pero el destinatario natural es claramente Estados Unidos. ¿Y hasta dónde Estados Unidos va a poder ser el destinatario, el receptor de los bienes producidos en el sudeste del Asia y en Japón? Y hasta que el déficit de cuenta corriente le pegue la vuelta al dólar. Pero todavía es bajo, ¿no? 2,5 puntos. Sí, es mi estimación. 215.000 millones para este año. ¿Podrían llegar al doble sin grandes riesgos? Yo creo que antes hay problemas. ¿Antes? Políticos, digamos. No económicos, pero creo que en Estados Unidos lo hemos visto en la relación con Japón. Los últimos 10 años, a pesar del estancamiento en Japón, no se han detenido las fricciones comerciales permanentes entre Estados Unidos y Japón. Y en el sentido de Estados Unidos de quejarse en determinados productos porque hay una agresividad comercial japonesa. Y en la insistencia en que Japón gaste. Cuando en realidad, si realmente pensamos en el mundo en un todo, si no gastan los japoneses, tenemos los americanos que están gastando de sobra. Ahora, que se ajusta. ¿Y América Latina cómo juega en esto? Porque quedó la pregunta pendiente, en el sentido de que tanto Krugman como Turov acá habían dicho o aconsejado salir de una paridad fija de cambio. En esto, ¿cómo quedan parados Brasil y Argentina? Alfonso, que estuviste bastante callado. Brasil ciertamente peor parado que Argentina, pero si Brasil anda mal, Argentina va a andar rengo, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Brasil pidió, como se dijo, un apoyo a Estados Unidos recientemente. No crea, no. Salió en un diario, no me acuerdo cuál fue, estos días, en el sentido de que Brasil estaba intentando que lo apoyen si había una corrida más grave en el Asia antes de las elecciones en Brasil, ¿no? No creo, me suena un poco descabellado. Pero de todos modos, digamos, o sea, si a José le preocupa la situación en Rusia, y a mí me preocupa tanto o más que él, de hecho estuve hace 3 semanas en Moscú y puedo documentarlo bastante bien, sin un paquete del fondo Rusia va a tener un problema que va a ir mucho más allá de lo económico, porque el gran cuco en Rusia en estos momentos no es el nivel de reservas, sino la vuelta al comunismo, que es algo que todos quieren evitar. ¿Todavía hay en las calles de Moscú gente con banderas rojas? No se ve la gente con bandera roja, pero yo lo vi en el 93. Se ve gente cuestionándose hasta qué punto, cuánto vale la libertad, por ponerlo de una manera un poco demasiado extrema, ¿no? Pero digamos, dejemos a Rusia de lado. Creo que Rusia es un muy buen ejemplo de lo que es una trampa de la deuda. Estamos muy cerca de una trampa de la deuda en la cual el gobierno se endeuda cada vez más, para eso tienen que pagar tasas de interés cada vez más altas. Esas tasas de interés cada vez más altas hacen a su vez que el gasto fiscal sea cada vez mayor. Eso genera una mayor deuda, mayores tasas de interés y entramos en una bola de nieve muy parecida a la que tuvo Argentina antes de la hiperinflación, cuando el gobierno se endeudaba a través de aumentos de encajes remunerados. ¿Se acordarán ustedes? Sí. Brasil está 1 o 2 pasos atrás, pero está yendo en una dirección más o menos parecida a la de Rusia, con la diferencia que por ahora no lo vemos en el nivel de tasas de interés. De hecho, Brasil ha logrado ir bajando las tasas de interés, pero lo que está haciendo Brasil está de alguna manera comprometiendo bastante la calidad de su deuda, porque está empezando a colocar papeles atados a alguna variable, y en su mayor parte al dólar, por ejemplo. La deuda dolarizada, o sea, los títulos domésticos atados al dólar, indexados al dólar, hoy en día son casi el 60% de las reservas de Brasil. Es cierto que Brasil tiene reservas internacionales muy altas, pero también es cierto que buena parte de ellas están comprometidas. Y este ratio, que ahora es 60%, hace 3 o 4 meses era 45%. ¿No? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? En este mundo donde hay un riesgo importante que es Japón, y donde la situación en Asia va a estar con nosotros durante no varios meses, sino yo creo varios años, los países que más dependen del capital externo van a estar sufriendo y cada tanto van a aparecer en el radar. Hoy tenemos la situación de Rusia, eventualmente el día de mañana podemos tener la situación de Brasil. En ese escenario, obviamente, Argentina, con una cuenta de capital muy abierta y con un tipo de cambio fijo, está expuesto a la volatilidad de los movimientos de capitales. Ahora, ¿eso quiere decir que hay que seguir la recomendación de Thurow? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí es cierto que
los economistas se han ido desencantando de los tipos de cambios semifijos o manejados, por ponerlo de una manera, pero una de las cosas que hemos aprendido de las últimas crisis es que los tipos de cambio que funcionan son aquellos que son absolutamente flexibles o los que son rígidos pero que tienen, ¿cómo decirlo?, consistencia interna. ¿Los dos extremos? Yo creo porque fíjate que el yen era totalmente flexible y una parte de la crisis fue provocada por la sobrevaluación anterior del yen, ¿no? Cuando llegó a 80 yenes por dólar, y realmente ahí, bueno, empezaron los problemas bancarios en Japón. Ah, bueno, sí, pero eso, digamos, o sea, que el tipo de cambio sea flexible no quiere decir que después uno puede hacer un vía a la pepa en la economía, digamos. O sea, uno elige un tipo de cambio que tiene que ser consistente con sus políticas domésticas, ¿no? Y ese es el problema con los tipos de cambios administrados, es que es mucho más fácil que haya una inconsistencia con las políticas internas, porque justamente por definición yo estoy administrando el tipo de cambio con un juego de reservas y con un juego de tasa de interés hasta que el problema, digamos, puedo ir tirando la basura debajo de la alfombra, pero llega un momento que no la puedo esconder más. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? No, yo básicamente estoy de acuerdo con Alfonso. De todas maneras, yo tengo alguna preferencia por un sistema bien flexible, cosa que te castigue rápido si vos andás a las andadas. Yo prefiero que no me castiguen, pero bueno. No, te digo esto porque el caso de Argentina en ese sentido es un caso paradigmático para mí. Yo claramente creo que un país que tuvo hiperinflación tiene que tener por muchos años un régimen fijo, pero lamentablemente, como somos argentinos, hicimos un tipo de cambio convertible, pero hicimos muchas cosas que son absolutamente inconsistentes en los términos de Alfonso con ese tipo de cambio fijo para que no me golpeara como me ha golpeado en la tasa de desempleo, ¿no? Entonces yo te diría, el tipo de cambio flexible me gusta porque te castiga rápido si vos te mandás macanas. El tipo de cambio fijo, esto desde el punto de vista conceptual, Argentina creo que no tiene alternativas a esto. El punto es que, como siempre se hace en Argentina, echa la leche a la trampa. Creo que las inconsistencias que hemos cometido nos han llevado a una situación, desde algunos puntos de vista, complicada. Y hay una cuestión que me quedó subyacente en la discusión anterior, que es esta. A veces me preguntan, ¿pero cuál es la conexión que hay entre el sudeste y nosotros? ¿Por qué si se cae Taiwán ahí me duele? Bueno, que si vos empezás a rascar un poco, más que a rasgar, encontrás que el común denominador de todos estos países son fuertes shocks de capital externo, o sea, viven del crédito. Tenemos que dejarlo ahí. Yo les había dicho a la producción que iba a parecer corto después el programa, a mí me pareció corto, pero tenemos que ir a una pausa. Bueno, vamos a una pausa y les dejo el cierre, voy a eliminar mi comentario. Vamos a la pausa.